Vamos a empezar, sobre todo para agradeceros a los que hayáis venido lo antes posible y temprano y no retrasar demasiado el desarrollo de la jornada. Voy a haceros una apreciación, aunque lo diga luego después, pero os comento que en esta sala se quedarán las personas que quieran luego para la jornada para hablar de evaluación de selección. El grupo de selección trabajará en el auditorio. Y las otras dos irán a la sala 2 irá el tema de sindicatos y a la sala 1 el tema de provisión. ¿Vale? Pero bueno, luego os lo vuelvo a decir. Sin más, se encuentra conmigo Manuel Hidalgo, que es el secretario general de Economía. Como sabéis, tiene un libro sobre el futuro del empleo y cuando estábamos organizando estas jornadas se nos ocurrió que también era una visión muy importante, ver por dónde va el sector del empleo y cómo él lo ha escrito. Y además fue objeto de una referencia, yo se lo comentaba, de Paco Longo, que es el director de SADE de Asuntos Públicos, porque la visión de por dónde va el empleo en el sector privado pues no deja de ser una visión complementaria y sin duda necesaria para el sector público. Así que, sin más, os dejo con Manuel Hidalgo. Muchísimas gracias. Primero, vale. Pues lo primero, reiterar las gracias por la invitación a poder dar la charla. La verdad es que cuando Ana, la secretaria general, me invitó, le dije, bueno, pero si yo lo que he hecho es escribir un libro sobre el empleo, un libro de divulgación, un libro sobre qué nos depara el futuro, y ella me dijo que resultaba sí o sí interesante en un congreso como el de hoy. Sí es verdad que os contaré algunas cuestiones que yo creo que son importantes y en la última diapositiva pues le he dado un poquito de variación hacia lo que debe ser la actuación de las administraciones públicas. En este sentido, pues bueno, intentaré ser bastante claro y trataré de dar algunas ideas, sobre todo cuando explico lo que cuento en el libro. Sobre todo lo que intento, yo llevo muchos años siendo profesor, hasta hace unos meses, evidentemente, pero trato de ser sobre todo eso, explicar con cuestiones o con aspectos, con elementos muy sencillos, fáciles de entender, cuestiones complejas o que se pueden hacer bastante complejas. Esto lo que da la ventaja al final es cuando uno entiende cuáles son las dinámicas, cómo funcionan las dinámicas, cuáles son las causas, etcétera, uno puede prever qué puede ocurrir en el futuro y sobre todo, y esto es lo más importante, y esto es lo que suelo hacer siempre, hoy a lo mejor algo menos porque no es lo que realmente nos pueda interesar, pero qué políticas públicas se pueden implementar para, evidentemente en este caso, corregir algunos posibles costes, en este caso sobre cuál va a ser el efecto que el cambio tecnológico actual puede tener sobre el empleo del futuro. Yo me voy a atrever a explicaros un momentito, porque yo creo que esto es muy importante. En el libro dedico un capítulo entero a explicar algo que en clase nosotros lo explicamos con unos gráficos, ¿no? A los economistas nos gusta esto de los gráficos, de poner curvas de costes, etcétera, ¿no? Pero, claro, en un libro que va a leer cualquier persona que no tenga unos mínimos fundamentos de economía, pues esto se hacía un poco duro, ¿no? Y intento explicar con un ejercicio muy sencillo qué es el cambio tecnológico, de dónde proviene y qué consecuencias tiene. Porque muchas veces, y una de las cosas que me motivó para escribir el libro fue la de leer a la gente como si el cambio tecnológico fuera una conspiración internacional contra el trabajador, ¿no? Y claro, a la gente muchas veces le cuesta trabajo entender que las cosas surgen simplemente porque miles de millones de personas interactuamos todos los días en un ambiente único y en consecuencia surgen las cuestiones y estas cuestiones hacen que la sociedad prospere o que la sociedad cambie, ¿no? Fijaros, pongo aquí el ejemplo, ¿no? El ejemplo, no sé si alguien tiene claro lo que estoy mostrando en la diapositiva, pero esto es un cajetín, una lanzadera, en donde lo que tenéis ahí es un hilo y que se utilizaba para fabricar telas, paños, ¿de acuerdo? Esto era uno de los elementos tradicionales de cualquier telar no mecánico, un telar manual, en donde si uno ha visto alguna vez una imagen de cómo funciona, a lo mejor alguno lo ha visto realmente, otro lo ha visto, otras personas la podéis ver, como en mi caso, nunca he visto un telar
Lo he visto, pero no funcionando. Pues funcionaba de una manera muy sencilla. Había una serie de paneles de hilos que se iban entrecruzando y mientras tanto una persona se dedicaba, la persona, en este caso el operario o la operaria, lo que se dedicaba era a pasar esa lanzadera, esa caja con el hilo de un lado a otro. El movimiento tenía que ser muy preciso y en poco tiempo una persona era capaz de hacer algunos centímetros de paño. ¿Quiénes trabajaban en esto? Imaginaros una Inglaterra del siglo XVIII en donde el sol salía en invierno a las 7 o a las 8 de la mañana y se ponía a las 4 de la tarde. En ese caso, el campo prácticamente no rendía, la gente dejaba de trabajar en el campo y se dedicaba a hacer otras cosas. Y en la medida de lo posible que tú podías trabajar en determinadas horas, con sol, por supuesto, en cuanto se iba al sol prácticamente tampoco se podía trabajar, porque uno ve las imágenes esas de las familias en el siglo XVIII lleno de velas, aquello, eso es imposible, eso era carísimo. Eso es como si actualmente en la familia hubiera 18 iPhones, ¿no? 4 para cada uno de los miembros de la familia. Quemar velas era gastar mucho dinero, por lo tanto la gente lo que hacía era aprovechar las horas de sol en trabajar lo que se podía trabajar, y entonces lo que ocurría es que gran parte de las familias ya eran autónomas en ese sentido, autónomas en el sentido actual de trabajador autónomo. Lo que hacía es que por encargos hacían paños a empresas o a personas que después se recorrían las casas, lo iban recogiendo y le daban una cantidad de dinero. Pues bien, esa era la industria tradicional del textil antes de aproximadamente 1760. Pero en aquella época, en aquella década, un personaje, John Kay, se le ocurrió una idea muy sencilla. Dijo, vamos a ver, aquí tenemos un problema. Tenemos que cuando yo estoy con ese cajetín o con esa lanzadera, la persona que está trabajando tiene que tener una cierta cualificación y tarda un tiempo en hacer el trabajo. ¿Por qué tiene que tener cierta cualificación? Esto es como me explicaron el otro día que fui con las niñas a un taller para hacer pan. Me dijo el panadero, no, esto parece muy sencillo, pero no es tan sencillo. Esto hay que dedicarle tiempo para aprender. O bien los que hacen las cerámicas estas de barro, ¿no? Uno cuando lo ve dice, esto es sencillo, pero si yo me pusiera ahora mismo a hacer un paño con esta máquina, posiblemente tendría que ir a recoger el cajetín al suelo pues unas 10 veces por minuto, seguramente. Y aparte tendría que tener una amplitud de brazos adecuada, etcétera. Es decir, no todo el mundo podía hacer esto. Tú podías hacer esto si llevabas un tiempo de experiencia, pero si no, no lo podías hacer. Y además tenías que tener una cierta cualificación. Os voy a poner solamente un ejemplo. Un niño no podría trabajar en esto. Simplemente porque no podría hacerlo, por física, por pura física. Pues bien, a este John Kay se le ocurrió lo siguiente. Dijo, ¿y si cogemos ese cajetín y lo guiamos por un hilo? De tal manera que el cajetín no evoluciona libremente, sino que va como si fuera un raíl, ¿no? Va siguiendo el hilo, pero además le ponemos 2 topes en los lados, uno a cada lado, y además, ya para facilitar todo, en vez de tener que usar los brazos, tú coges una palanquita y pegando el tirón lo que hace es rebotar, como si estuvieras jugando un partido de tenis o ping-pong. Y la pelota, en vez de ser una pelota, es esa lanzadera, se llama lanzadera flotante. ¿Qué ocurrió con eso? Pues lo que ocurrió con eso es que la productividad, ese concepto que usamos los economistas para decir cómo de bien estamos haciendo las cosas, ¿no? La productividad se multiplicó por 10, solamente con esa innovación. Esto es lo que nosotros llamamos cambio tecnológico. ¿Qué incitó ese cambio tecnológico? Pues que a una persona se le ocurrió cómo podríamos hacer esto de forma más sencilla. Se multiplicó por 10. Pero claro, ¿cuál es el problema? Si tú fabricas paños 10 veces más rápido, necesitas materias primas 10 veces más. Por lo tanto, a alguien se le ocurrió hacer lo propio con el hilado de algodón, por poner un ejemplo. Y entonces fabricó algunas máquinas, no sé si lo tengo en esta diapositiva, fabricó unas máquinas que permitían producir hilo 10 veces más rápido, no, 16 veces más rápido. A ver si, aquí lo tengo. La hiladora de Jenny. La hiladora de Jenny es una rueda a la que tú le vas dando como si estuvieras fregando, ¿no? O haciendo así con este movimiento, y veis cómo hay una serie de hilos que salen por unas puntas y después recorren hasta una especie de depósito donde va recogiendo la punta. El hilado de algodón, ¿os acordáis esas imágenes de la hilandera, ¿no? O de lana, ¿no? En este caso, el hilado de algodón o de lana se podía hacer 16 veces más rápido porque esa máquina permitía hacer en el mismo momento no solo uno, sino 16 ovillos diferentes de algodón. Después eso pasaron a 32, después hubo alguien que dijo, bueno, y si en vez de estar dándole así le colocamos una mula que vaya dando vueltas y que lo vaya haciendo automáticamente, vale, ok. Entonces inventaron la mula Jenny, se llamaba así la máquina. Y después dijeron, bueno, y si en vez de utilizar mulas utilizamos agua, entonces empezaron a utilizar la fuerza hidráulica, hasta que uno dijo, oye, ¿y el vapor? ¿Por qué no usamos vapor? Y entonces se crearon las primeras factorías de hilado de algodón masiva. Fijaros, esto fue un proceso
Sencillo, los historiadores, y aquí hay historiadores y sobre todo si es económico, llevan muchísimas décadas intentando preguntarse por qué ocurrió esto en el momento que ocurrió. No hay respuesta para ello, pero ocurrió de esta manera. El cambio tecnológico es simplemente que alguien decide que algo se puede hacer mejor de una forma más sencilla y mucho más eficiente. Y esto eleva la productividad. Esto es importante. La gente normalmente piensa que la revolución industrial del siglo XVIII fue que a alguien se le ocurrió inventar una máquina de vapor. Esto es falso. La máquina de vapor ya existía desde el siglo XVI. Se utilizaba para sacar agua de las minas. Pero a alguien se le ocurrió una innovación tecnológica. No sé si sabéis cómo funciona una máquina de vapor, yo no sé mucho, pero las antiguas lo que hacía era enfriar y calentar vapor, o enfriar y calentar un recipiente con vapor o echando agua, para que el pistón subiera y bajara, mediante la contracción que generaba el enfriamiento, el calentamiento, o la expansión que generaba el calentamiento. A alguien se le ocurrió que esto se podía hacer por separado en dos sitios diferentes y de esta manera multiplicó por 6 la eficiencia de la máquina de vapor y su fuerza. Ya no solo era capaz de sacar agua de una mina, sino que también era capaz de mover máquinas. Y en consecuencia hubo una revolución. Pero todo esto surgió en un contexto determinado, pero fijaros hasta qué punto esto pudo provocar un cambio. Y ahora fijaros los cambios en términos de empleo y en términos de otras variables. Una de las primeras consecuencias fue que la persona que estaba cualificada para hacer paños ya no era necesaria. Es decir, esa persona que necesitaba meses o años de preparación y de expertise, como se suele decir, para conseguir hacer un paño de una sola vez y muy rápidamente, ya no era necesaria. Ya se podía sustituir por otro tipo de persona. ¿Cuál? Alguien sin cualificación. Por lo tanto, el cambio tecnológico puede suponer un cambio muy intenso en qué tipo de trabajadores necesitamos. En cuanto un cambio tecnológico acude, la estructura laboral del país o del mundo o del sector donde se aplica dicho cambio tecnológico va a cambiar de forma importante. En segundo lugar, y esto es más importante, no solo no se necesitaba gente cualificada, sino que además de necesitarse gente no cualificada, se podía utilizar, pues, por un ejemplo, niños. Y entonces entramos en otro problema. El problema de la primera revolución industrial, yo no sé si tenéis en mente la imagen, ¿no?, de lo que fue aquella revolución industrial. Fijaros, un mundo en donde se hace unos descubrimientos científicos, donde se empieza a incrementar el uso de máquinas, y a cambio, ¿qué obtenemos? Pues si habéis leído Los Miserables, pues tenemos una sociedad totalmente destruida, la creación de un ejército de trabajadores al servicio del capital. ¿Os suena esto, no? El proletariado, ¿no? Hasta 1830 los salarios no empezaron a crecer de verdad, con lo cual el mundo vivió, o los países industrializados que se industrializaban, vivió una transición desde un mundo tradicional en donde, bueno, no es que todo el mundo fuera rico, pero todo el mundo vivía bajo un esquema productivo determinado, hacia uno totalmente nuevo, en donde la productividad se llegó a multiplicar por varias veces, pero los trabajadores en principio tardaron mucho en observar ese cambio. ¿Por qué? Porque los cambios tecnológicos del nivel o de la intensidad que pudo provocar, por ejemplo, la aparición de estas máquinas o la máquina de vapor, genera tal distorsión y tal disrupción en el mercado de trabajo que los beneficios pueden tardar o no. En este caso tardaron. La segunda y la tercera revolución industrial fueron mucho más beneficiosas o benévolas para los trabajadores. En 1950, el que fue entonces presidente de la Academia de Economía norteamericana, Kuznets, dijo: por fin la revolución industrial es buena para los trabajadores. En 1950. Pero durante ese tiempo puede ocurrir muchas cosas, ¿no? Claro, yo estoy contando esto para intentar introducir un poco el concepto de cambio tecnológico. El cambio tecnológico no suele suceder porque alguien quiere hacer algo para hacer que las cosas... No, el cambio tecnológico sucede porque a alguien se le ocurre una innovación y esa innovación puede ser invertida, utilizada en el sistema productivo. Y como voy a explicar ahora, eso no ocurre porque sí. Eso ocurre porque hay una serie de parámetros que lo permiten. Antes de empezar por esa parte, os comento un poco en qué nueva revolución industrial o revolución tecnológica estamos inmersos. Yo creo que todo el mundo ha oído hablar y conoce de lo que voy a contar, ¿no? Pero básicamente son dos grandes cambios, o dos grandes ejes a través de los cuales el nuevo cambio tecnológico o la nueva automatización se está abriendo camino, ¿no? En primer lugar, la robotización 2.0, que le ponemos el nombre, o le ponemos lo de 2.0 porque la robotización para nada es novedosa. El primer robot ya estaba en una fábrica al principio de los años 60. Por lo tanto, ya hace muchísimo tiempo que tenemos robots, que convivimos con robots. Sin embargo, ahora es diferente y explicaré por qué. Y en segundo lugar, la inteligencia artificial. Este es el que nos mete miedo. Este es el que de verdad puede crear disrupción. El que haya más o menos robots
Pero el que haya robots que piensan, eso ya sí que nos aterra, ¿no? Hasta tal punto que hay gente que dice que prácticamente los robots nos van a quitar todos los trabajos. Yo vengo a decir aquí, en esta sala, lo digo siempre que presento esta ponencia o esta conferencia, esto es falso, esto no va a pasar, ¿vale? Ya lo voy diciendo, pero ahora intentaré explicar por qué. Pero sí es verdad que, como he dicho antes, en 1830 no había menos trabajadores que en 1760, pero sí es verdad que el mundo, el mercado de trabajo, la relación capital-trabajo era muy diferente en 1830 que en 1760. Esos efectos evidentemente existen, pero nunca se ha observado y nunca ha ocurrido que la irrupción de nuevas tecnologías destruyan de forma masiva y de forma neta empleo. Nunca ha ocurrido. Y no hay ninguna razón, por lo menos desde el punto de vista económico, de que vaya a suceder ahora. Pero bueno, esos son los dos grandes cambios. El otro día presentaba esto en un instituto, chavales de 15 años, que yo creo que es el mejor, mejorando lo presente, es el mejor público que puede tener esta presentación, porque ellos están a tiempo de cambiar. Y les ponía esta diapositiva para explicarles qué no es la inteligencia artificial. Yo creo que todo el mundo que estamos aquí reconocemos a estos dos individuos. Esto es lo que nosotros asociamos normalmente, C3PO y R2D2, asociamos a la inteligencia artificial, un robot que te lo hace todo. Esto estamos, según gente que se dedica a la inteligencia artificial, estamos a décadas, si no mucho más, para que pueda ocurrir. La inteligencia artificial, tal y como la usamos hoy en día y se pueda usar dentro de 10, 15, 20 años, no tiene absolutamente nada que ver con esto. La inteligencia artificial ya está aquí, lo digo para ir señalando un poco las cosas, para que sepamos exactamente de lo que estamos hablando. En cuanto uno abre su móvil y le da al Google Maps, ya está aplicando inteligencia artificial, ya está usando inteligencia artificial. Esa es la inteligencia artificial, lo que nosotros llamamos la inteligencia artificial estrecha, es la que realmente se está utilizando y la que realmente se puede aplicar a las tareas productivas que hoy en día desarrollamos en nuestro lugar de trabajo. Pero no penséis nunca que vamos a tener funcionarios de este tipo. No es posible, no va a ocurrir. Dentro de 500 años, no tengo ni idea. Pero no lo digo yo, lo dicen los expertos en inteligencia artificial. Esto mínimo 100 años y si es que alguna vez lo conseguimos, ¿no? Cuando pasen 20 años y tengamos el primero, os acordaréis que dije aquello, ¿no? Digo, claro, es que, los economistas, si somos especialistas en algo, es en equivocarnos en predecir el pasado. Ya no digamos el futuro, ¿no? Pero esto no es la inteligencia artificial. Lo que estamos hablando es esto. Esto es un robot. Si yo os pregunto, para ir entrando en materia, ¿no? Si yo os pregunto, si uno piensa en un robot trabajando en una fábrica, ¿cuál es la primera imagen que tenemos siempre en la cabeza? Yo siempre que pregunto esto, siempre suele contestar la gente más o menos lo mismo, ¿no? Nos imaginamos los robots soldando en una cadena de montaje, con muchos brazos interviniendo, etcétera. Claro, esta es la robotización 1.0. ¿Esta robotización dónde se instaló? Se instaló en aquellas actividades industriales que eran lo que nosotros los economistas llamamos de grandes economías de escala. ¿Por qué? Porque esos robots te cuestan mínimo 150.000 euros una unidad. Pero a eso hay que pagarle mantenimiento, al informático de turno que tiene que venir o no venir, al ingeniero que tiene que venir o no venir. Es decir, tú no compras un robot si lo pones a funcionar. Tú tienes que tener tu sistema de mantenimiento y os aseguro que hay que llamarlo muchas más veces que lo que llamamos al técnico de la lavadora. Eso segurísimo. Por lo tanto, es carísimo utilizar un robot de eso. Por lo tanto, ¿por qué están esas industrias? Porque son de una escala tan elevada que son rentables. Y esta es la palabra fundamental. Nosotros vamos a usar un robot o vamos a usar en producción cualquier software o algoritmo de inteligencia artificial si es rentable económicamente. Esto es fundamental. Si algo no es rentable, no se va a usar. Esta mañana precisamente venía leyendo en el coche un artículo sobre por qué en el Imperio Bizantino no hubo una revolución industrial. Hablaba de eso, ¿no? O por qué el Imperio Romano no fue capaz también de evolucionar como ocurrió en la Inglaterra del siglo XVIII. Estas preguntas que uno dice, esto es absurdo, no tiene nada de absurdo. Estas son reflexiones que hay que hacerse. Y una de las razones que se argumenta de por qué Roma no fue capaz de llevar a cabo una revolución industrial cuando tenía las instituciones necesarias para ello es que tenía esclavos. ¿Quién iba a querer utilizar una máquina si tenía un esclavo? Si era muy barato. Era barato utilizar un esclavo. Ahora bien, cuando la mano de obra se encarece, normalmente las empresas suelen buscar alternativas. Y si esa alternativa es más barata, la va a usar. Si no es más barata, no la usa. Pues bien, ¿qué ocurre? Que aparecen robots como Baxter. ¿Qué es Baxter? Pues es este robot que normalmente suele ser un brazo o dos brazos, dependiendo de... Hay varias versiones. Os podéis descargar el catálogo. Bueno, la empresa ha quebrado.
Sí, pero la idea ya está. La idea ya está. Y hay empresas que te hacen lo mismo, ¿no? Lo digo por si queréis acudir al catálogo, ya creo que a lo mejor la página web dice que la página web puede estar cerrada o algo así, ¿no? Pero Baxter tiene una ventaja. En primer lugar, tiene esa pantallita y normalmente suele tener ojos. Si la pantallita dice, si los ojos se ponen tristes, es que hay que hacer algo. Hay que ver que no está haciendo bien su trabajo. Pero bueno, esto no es lo importante. Lo importante es que no hay que programarlo mediante códigos. Se programa con movimientos. Tú le mueves el brazo, memoriza y a partir de ese momento hace lo que tú le dices. Esto es muy útil para cadenas de montaje o cadenas de proceso o por líneas de producción en donde no puedes tener un robot carísimo. Baxter, la versión mínima costaba $20.000. Muy lejos, muy diferente a los 150.000 que cuesta un robot en una gran industria. ¿Y por qué se están usando ahora y antes no? Porque ahora son baratos. Os voy a poner varios ejemplos para que pensemos de forma diferente a cómo lo venimos haciendo habitualmente. En primer lugar, ahora usamos más robots porque son más baratos. Aquí en Andalucía tenemos una industria muy potente que es la agroalimentaria, y parte de esa agroalimentaria es la relacionada con el olivar. Parte va a aceite y parte va a la aceituna de mesa. Cuando uno dice, vale, imaginaros una fábrica de envasaje en donde van soltando las olivas o las aceitunas, ¿no? Y hay personas que van seleccionando en función del tamaño y en función del color. Esto evidentemente obligaba a tener a 20, 30, 40 personas dependiendo del tamaño. Tradicionalmente era una actividad muy feminizada y en la que al final el resultado era una selección de aceitunas en función de una serie de características visuales, etc. Ahora eso lo hace una máquina. No sé si lo habéis visto alguna vez, pero es una máquina que se puede programar para hacer lo propio con tomates, por poner un ejemplo. Es una máquina en donde tú ves pasando... ¿Os gustaría dedicaros a hacer la selección de guisantes? Había gente que se dedicaba a eso. Ya no. Ahora una máquina que observa, al pasar las aceitunas, en este caso los guisantes o las habas, o lo que queráis, su escala cromática, su tamaño, etc. Y es capaz de reaccionar en milisegundos, de tal manera que cuando la que no consideramos que sea oportuna pase por delante de un lugar en donde hay una serie de tubitos, esta pasa, el tubito lanza lanza aire, dispara aire, y el guisante o la oliva que no queremos sale disparada hacia afuera. Eso lo hace ya la máquina. Eso no hay ningún problema. Claro, ¿por qué se utilizan ahora y no antes? Pues porque ahora es muchísimo más barato. Tenemos software que permite identificar escalas cromáticas de una forma muy sencilla que antes no lo usaba. Fijaros, algo tan sencillo como la ley de Moore, que supongo que os suena. La ley de Moore es esta ley que enunció el CEO de Intel en los años 60, que decía que los procesadores, el cerebro de las máquinas, evolucionarían de tal manera que su capacidad de cálculo se multiplicaría entre 1,8 o 2 veces cada año y medio aproximadamente. Se equivocó, se quedó corto. ¿De acuerdo? La ley de Moore, ¿qué hace? Pues nos dice que procesar datos es cada vez más rápido. Un economista diría, procesar datos es cada vez más barato. Y como es cada vez más barato, es cada vez más rentable. Yo siempre le pongo un ejemplo a los alumnos, ¿no? Yo tengo aquí un iPhone, este es mío de hace muchos años ya, es un iPhone 6S, entonces me preocupé para cuando escribí el libro, lo miré, ¿no? Este iPhone es 160 millones de veces más potente que el ordenador que llevó el hombre a la Luna. 160 veces millones. Si tenéis otro iPhone mucho más potente, entonces ya estaríamos hablando de 200 o 250 millones de veces más potente. Esa es la ley de Moore. ¿Qué significa ser más potente? Procesar más rápido. ¿Qué significa procesar más rápido? Que es más barato hacerlo. Y claro, eso nos permite abaratar los procesos productivos utilizando máquinas. La inteligencia artificial también proviene de este hecho. La inteligencia artificial se inaugura como parte de la ciencia matemática, física, etcétera, en los años 50. ¿Sabéis quién era Alan Turing, no? Justo murió un poco antes de ese congreso inaugural. Por aquella época ya se hablaba de inteligencia artificial. Teóricamente la inteligencia artificial fue desarrollada en gran parte antes de que se pudiera usar. Pero antes no se usaba tanto como ahora. Ahora, ¿cuál es el cambio? ¿Qué ha ocurrido? Pues que ahora es barato utilizar o poner en práctica inteligencia artificial. Os pongo dos ejemplos de por qué es barato. En primer lugar, empiezo por abajo, la Nvidia. ¿Sabéis lo que es la Nvidia? No, los que juegan a videojuegos saben lo que es, ¿no? Cuando compráis un ordenador, bueno, los que están, a ver, yo no lo sé, a lo mejor hay gente de aquí presente que se dedica cuando llega a casa a coger la Play, ¿no? Yo no lo hago, nunca he tenido ese atractivo, pero hay gente que sí, ¿no? Cuando tú compras un ordenador te preocupas por la CPU
y por la tarjeta gráfica, ¿verdad? La tarjeta gráfica es el primo de zumosol. Es decir, es grande, fuerte, puede hacer muchas cosas en muy poco tiempo, pero siempre la misma. No le pidan mucho. Ahora bien, es muy potente. ¿Y por qué se utilizan los videojuegos? Porque te permiten diseñar bien y representar lo que son los gráficos del juego. Los gráficos del juego es lo visual, ¿no? Pues bien, a Google se le ocurrió juntar muchos procesadores NVIDIA y entrenó una máquina en el año 2012 que pudo ser capaz de identificar un gatito por sí sola después de 12 millones de visualizaciones. Diréis, ¡ah! Claro, si esos 12 millones de visualizaciones lo haces en 4 días, pero ¿y si lo haces en 2 segundos? Bueno, un niño, en principio, para que veáis la diferencia entre la inteligencia artificial y nosotros todavía, ¿eh? Un niño con 1 año ve un gatito y al día siguiente dice gatito. Una máquina necesita ver 12 millones de gatitos. Pero, coño, es que lo hace en 2 segundos. El cloud, la nube, los coches. ¿De cuándo es el primer coche autónomo de la historia? ¿Sabéis cuándo? Fecha, aproximadamente. El primer coche autónomo de la historia, el primero que funcionó de forma exitosa, es del año 1979. Lo estaban preparando para llevarlo a la Luna. Y entonces hubo un experimento, creo que fue Stanford, en donde colocaron el cochecillo en una esquina de la habitación y lo programaron para que fuera solo, sin intervenir, hacia la otra esquina. Tardó 5 horas. 5 horas en llegar. Le pusieron cajitas, sillas, cosas, para que tuviera que pensar. ¿Por qué tardó tanto? Porque tenía que recibir información de todo su entorno, procesarlo y emitir acciones. Sin embargo, hoy un coche de Google o cualquier coche autónomo es capaz de conducir sin ningún tipo de problema solo y cruzar Norteamérica o cruzar Europa sin ningún tipo de nuestra intervención humana. ¿Y cómo lo ha hecho posible? ¿Con 12 millones de horas de vuelo? Sí, pero repartido entre muchos coches. ¿Por qué? Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que estamos en la universidad y tenemos un grupo de amigos y decidimos, oye, entre todos vamos a sacar la carrera. Vale, sí. ¿Cómo lo hacemos? Tú estudias historia, tú estudias la asignatura tal, ¿no? Pero como tenemos una capacidad de absorber vuestro conocimiento entre todos nosotros, pues no tenemos que hacerlo todo cada uno, sino que lo que tú aprendes lo voy a aprender yo por algún tipo de telepatía y así sucesivamente. Eso que sería la panacea, ¿no? Nos ahorraría muchísimo tiempo. Eso lo hacen las máquinas. Aprenden entre ellas. Por lo tanto, el cloud es también una ventaja que tienen, ¿no? Todo eso nos ha llevado a que utilizar inteligencia artificial cada vez es mucho más barata. Somos capaces de generar mucha información y de absorberla y de procesarla en microsegundos, porque los procesadores de hoy, como he dicho, no tienen absolutamente nada que ver con los de los años 50 y 60. Y encima, además, si alimentamos al monstruo constantemente, y aquí aparece el Big Data, pues ya lo tenemos todo. Los sensores. Nuestros móviles están llenos de sensores, pero ahora compramos pulseras con sensores, ahora compramos gafas con sensores, ahora el coche viene con sensores por todos lados, estamos conduciendo y empieza a pitarnos por todos lados, no sabemos ya ni lo que nos está diciendo el coche, ¿no? Pues imaginaros en un centro logístico de Amazon, tenéis a robots como los de la Guerra de las Galaxias, esos chiquitillos sí, esos que pasan corriendo, ¿no? Los tenéis por ahí, pero no se chocan contigo porque te ven y corrigen. Antes no podías estar trabajando al lado de una máquina porque la máquina hacía así, pum, y te cortaba la cabeza. Ahora no, la máquina está llena de sensores para que tú puedas trabajar al lado de la máquina. Esto evidentemente es muy interesante. Y los sensores han caído de precio un 95% en 5 años. Son mucho más baratos. Un sensor cualquiera de medición de temperatura, etcétera, puede costar menos de 2 céntimos de dólar, algo así. Son baratísimos. Y con eso evidentemente puedes obtener información y, por supuesto, también permitir que aprendan. Pues bien, claro, si uno tiene todos esos ingredientes y dice, bueno, si las máquinas son cada vez más baratas y cada vez hacen más cosas, pues yo lo tengo claro, ¿no? Y esta es la idea que se nos ha metido en la cabeza, ¿no? Es decir, las máquinas han venido para sustituirnos, lo que os comentaba antes. Fijaros, esto es lo que cuesta por hora un robot en la industria del automóvil por año. Y eso es lo que cuesta un trabajador por hora en esa misma industria. ¿Veis por qué se utiliza robots masivamente en la industria del automóvil desde hace muchísimo tiempo? Aquí tenéis la industria de la electrónica. Ya podemos decir que es más barato utilizar máquinas que personas, por lo tanto, asistiremos a una sustitución de trabajadores en esa industria. Aquella es una industria tradicional, donde habitualmente hay menos máquinas. Pues bien, eso evidentemente dejará de ser así en poco tiempo. Si uno se plantea esta situación, bueno, pues oye, ¿cuál es el problema? El problema es que evidentemente los robots vienen para quedarse con nuestro trabajo. Y además, no solo eso, esa es la afirmación que nos haríamos lógicamente. Ya he dicho al principio de la charla que esto no va a ser así. Pero claro, además también, vosotros que estáis aquí, vosotros no trabajáis en una industria
cambiando cosas de sitio, no lleváis un camión desde Ávila hasta Segovia, o bien no os dedicáis a poner ladrillos uno detrás de otro, vosotros tenéis un trabajo intelectual, lo que nosotros llamamos cognitivo, ¿no? Bueno, pues claro, el problema es que nosotros siempre estábamos tranquilos porque las máquinas que suelen reproducir trabajos rutinarios son cada vez más baratos, pero oye, no, yo como me dedico a otras cosas, a mí no me afecta. Bueno, claro, aparece la inteligencia artificial y nos asustamos. Ya sabemos que hay máquinas que son capaces de identificar si un paciente va a tener un infarto en menos de 2 horas, frente a un médico que tarda 5. Hay máquinas que hacen también documentos legales para cualquier cuestión. Incluso ha habido máquinas que han escrito una novela, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues entonces aquí que corra el que pueda, ¿no? Y nos asustamos. Esta es la cuestión, ¿no? Ahora bien, bueno, aparte han salido trabajos que son simpáticos, ¿no? Es decir, que mejor no leerlos a veces, ¿no? Frey Osborne tiene un artículo científico de 2015 que se publicó finalmente en 2017, en donde dice que aproximadamente el 50% de lo que hacemos hoy en día lo hará una máquina dentro de 10 años. Por lo tanto, traducción, 50% de los empleos van a desaparecer. Asimov y Restrepo tienen otro artículo que viene a decir, oye, donde se utilizan muchos robots hay poco empleo, o se destruye empleo. Y este que no sé, a ver si alguien sabe cómo pronunciar, Bjornsson, y el del antivirus, McAfee, vienen a decir algo parecido, ¿no? Claro, entonces nos llega el mensaje de que aquí, que sálvese quien pueda. Sin embargo, esta lectura es errónea. Ninguno de los anteriores dice eso, ¿eh? Lo que pasa es que la gente suele leer las cosas con una perspectiva y después las traduce y viene a decir lo que quiere decir. Pero ellos ya han explicado, yo he leído esos artículos y esos libros y no dicen nada de eso. Pero sí te dicen cosas muy importantes. Fijaros, en realidad lo que pasa es lo siguiente. Nosotros cuando estamos en nuestro trabajo no hacemos una tarea, hacemos muchas tareas. Es decir, nosotros en realidad no tenemos un empleo, lo que tenemos es un ramillete de tareas en nuestro empleo, evidentemente relacionadas unas de las otras, ¿no? Pero hacemos muchas cosas. Lo que hace el cambio tecnológico es coger esas tareas y alguna de ellas automatizarlas. Claro, aquí la cuestión está, en primer lugar, ¿cuántas tareas me haces? No, mire usted, yo hago 2 cositas. ¿Son automatizables? Sí. Ya, pues vete buscando empleo. No, yo hago 15 tareas y de esas 5 pueden ser automatizadas. Pues a lo mejor tienes hasta suerte. ¿Por qué? Porque fijaros, imaginaros, yo en el libro utilizo el ejemplo de un fotógrafo. Un fotógrafo hoy en día no se parece en nada a un fotógrafo de hace 50 años. Una de las tareas que hacía el fotógrafo hace 50 años era la de medir la luz para hacerte bien la foto. Estamos hablando de una fotografía de estudio. Y después tenía que revelarte la foto. Aparte de eso, tenía que aplicar vamos a decir, su vena artística, ¿no? Para que la foto quedara bien, quedara bonita, etcétera, ¿no? Pues bien, ahora un fotógrafo te sienta. Te coloca, te mide, etcétera, te pone bien y después coge la cámara y le da un poquito al botón. Y en la máquina empieza a emitir pitidos. Pi, 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 ya está. ¡Pum! Hace la foto. Bueno, véngase. Coge, bueno, lo tiene conectado por Wi-Fi o por Bluetooth, le da al botón de la impresora y sale la foto. Ha hecho lo mismo que hace 50 años, pero con 2 tareas menos. ¿Por qué? Porque ha utilizado inteligencia artificial en el primer caso y robotización en el segundo. ¿Inteligencia artificial en qué caso? Si hacéis fotos y ponéis la máquina en modo automático, le estáis dando al software de la máquina libertad para hacer lo que considere oportuno. Eso es inteligencia artificial. No el robot que te habla, no C3PO. Eso es inteligencia. ¿Han desaparecido los fotógrafos? Hombre, han desaparecido bastantes. Pero sin embargo también siguen habiendo muchos. Y los que hay ahora son más productivos. Y aquí está la cuestión. Menos trabajo, similar ingreso o incluso mayor ingreso. ¿Por qué? Porque la tecnología es beneficiosa para aquellas personas cuyo empleo pueden aprovechar dicha tecnología para aumentar su productividad. Y al aumentar su productividad pueden obtener mayores ingresos por el mismo trabajo. Esto es la historia de la humanidad. Yo a mis alumnos siempre les digo, la diferencia entre nuestro bienestar de hoy al bienestar que podría disfrutar un ciudadano medio del Imperio Romano. Cambio tecnológico, 100%, nada más. ¿De acuerdo? Claro, el cambio tecnológico beneficia a algunos, pero perjudica a otros. Si tú todo lo que haces es automatizable, te vas a la calle. Si todo lo que haces no es automatizable, el cambio tecnológico te va a ayudar. ¿Es malo tener algo que suponga inteligencia artificial a nuestro lado ayudándonos a trabajar? No, te puede beneficiar. Yo soy profesor desde hace 20 años. Yo utilizo inteligencia artificial para preparar mis clases, pero no porque lo utilice por un software, ¿no? Simplemente porque preparo un PowerPoint y a veces le pido al PowerPoint que me haga cambios que considero oportunos para que quede más bonito. ¿No? Yo lo puedo hacer. Antes me tenía que meter ahí, poner un cuadro, no sé qué, ahora digo, no, modelo. Y el tío piensa y dice, por lo que me has puesto, te pongo esto. Digo,
Maravilloso, ¿no? En consecuencia, en realidad no todo el empleo está amenazado. Es más, ni siquiera gran parte del empleo está amenazado. Trabajos de la OCDE lo que dicen es que en España aproximadamente en los próximos 10-15 años puede desaparecer un 13% del empleo por el cambio tecnológico, solamente un 13%. Ahora bien, hasta el 50% va a sufrir cambios, en positivo o en negativo. Claro, entonces, ¿cuál es el problema del cambio tecnológico? El problema del cambio tecnológico, y antes de entrar ya en la parte más reservada para la administración pública, el cambio tecnológico lo que viene es a separar a la gente, y estos sí son grandes problemas que estamos observando. No estamos viendo que desaparezca el empleo. Por poner un ejemplo, los países más robotizados del mundo son los que tienen menor tasa de paro, que no. Pero sí estamos observando que como el cambio tecnológico no afecta igual en función de qué empleo tienes ni de qué utilizas en tu empleo, sí te puede afectar positivamente o negativamente. A los que les afecta negativamente lo sabemos muy bien, porque esto viene ocurriendo desde hace ya aproximadamente 20 años. Lo que ocurre es que desplaza a estos trabajadores hacia dos lados de la distribución de ingresos, y me explico. Los trabajos que han sido automatizados masivamente son los de la industria. Estos son empleos de ingresos medios. Sin embargo, han desaparecido en gran parte y se han ido hacia los dos extremos. Los que no han podido reconvertirse se han ido a empleos en donde no se utiliza una máquina porque es barato utilizar personas. ¿Pero a cambio de qué? Como hay mucha gente queriendo ocupar esos empleos porque no pueden optar a otros, presionan los salarios a la baja. Y por lo tanto tenemos una gran parte de la población concentrándose en segmentos de ingresos bajos, bajos salarios. Por el contrario, aquellos que son capaces de dar el salto hacia empleos en donde la automatización te ayuda, no solo siguen manteniendo buenos empleos, sino que sus ingresos están subiendo. Y por lo tanto lo que estamos observando en muchos países, en España ha empezado a pasar después de 2008. ¿Por qué después de 2008? Porque la burbuja lo ocultó todo, generó mucha rareza en el ambiente. Lo que estamos observando es que la gente se está desplazando hacia los extremos, se está polarizando el mercado de trabajo. Y en economía polarizar es sinónimo de desigualdad. Y este es el gran problema. Si alguien quiere buscar un problema de la automatización y del cambio tecnológico de ahora, no tiene que buscarlo en el nivel de empleo, sino en el nivel de desigualdad. Es lo que estamos observando. Y claro, aquí lo que tenemos que hacer es buscar desde la administración pública, no del empleado público, sino cuáles son los objetivos de política económica que debemos aplicar. Por supuesto, lo primero que hay que hacer es educación. Educar, educar. A mí siempre me preguntan, ¿cuáles son las mejores políticas para el desarrollo y para la reducción de la desigualdad? Digo, son tres: educación, educación y educación. Son las principales. Hay que dedicar muchos recursos a educación, pero no necesariamente más que ahora, sino mejor. Hay que educar de otra manera. Yo soy profesor de economía, 20 años. La gente no sabe ni leer. La gente no sabe escribir. No sabe presentar. A lo mejor yo tampoco, pero bueno. No sabe dirigir equipos. Y eso sí entra aquí, ¿eh? No sabe hacerse preguntas. La lógica, eso no existe. A causa B y B causa C, por lo tanto A causa C, eso, un chaval de 20 años, lo digo por experiencia de años, no lo sabe hacer. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Pues porque hay más importante ahora que trabajamos con máquinas que saber emplear ese tipo de lógica. Y además, lo mejor de todo, eso no lo sabe hacer todavía una máquina. No lo sabe hacer una máquina. Las tareas humanas son las que tenemos que desarrollar nosotros. Ahora lo que se lleva, un estudio reciente en Estados Unidos, se ha identificado cuáles son las tareas que se demandan en el mercado de trabajo cuando se buscan trabajadores. Y son sobre todo las llamadas soft skills, o lo que llamamos habilidades no cognitivas. Si queréis entenderlo, las que nos hacen humanos. ¿Por qué? Porque eso no lo hace una máquina. Eso es lo que deseamos. Un trabajo de Google identificó a los trabajadores que desde su fundación habían llegado a lo más alto de la empresa. El 90% no tenía ningún tipo de carrera tecnológica, STEMs, como se suele llamar. Eran filósofos, artistas, muchos de ellos, por supuesto, historiadores, sociólogos, políticos, economistas, y solamente el 10% tenía carreras tecnológicas. Eso significa que si yo tengo hijos y me preguntan, oye, papá, ¿qué puedo estudiar? Oye, mamá, ¿qué puedo estudiar? ¿No? O a la niña, y tú le dices, no, tienes que estudiar matemáticas, programación, ingeniería, no se te ocurra otra cosa, porque si no, no vas a trabajar. No. Lo importante es generar esas cualificaciones no cognitivas, y eso no se hace en la universidad, se hace abajo. Se hace abajo. Necesitamos digitalizar la sociedad, las empresas, la familia, la administración pública. Sobre todo la administración pública, ahora lo digo aquí. En otros sitios refuerzo otras parcelas. Pero hay que digitalizarla. Diréis, sí, ya se ha hecho, no se ha hecho. Bueno, yo tengo la experiencia ahora propia, personal, de que no está todo hecho, ni muchísimo menos. Y hay que avanzar muchísimo en ello.
Porque sobre todo, y como diré al final, necesitamos aprovechar el cambio tecnológico a nuestro favor. Por supuesto hay que hacer cambios de regulación, no voy a entrar, uso de tecnología, bla, bla, bla. Respecto ya a lo último, y con esto cierro, por supuesto tenemos que pensar en la administración ya desde otra perspectiva. La tecnología nos puede ayudar y la tenemos que usar. En este caso, bueno, por supuesto, podemos aprovechar el uso de la inteligencia artificial en algunos sectores, en algunas actividades, que después permita a las empresas desarrollarla, por ejemplo, en recursos humanos. Pero también para dar ejemplo. El problema de la inteligencia artificial es que son algoritmos. Los algoritmos aprenden de las personas y, por lo tanto, reproducen nuestros defectos. Tenemos que aprender a corregir esos defectos. Aquí, si alguien tiene algún familiar o quien sea que esté estudiando filosofía, le dice, no, especialízate en ética y aplica a Google. Te van a contratar. Tenemos que revisar cuáles son todas las tareas que realizamos para saber cuáles se pueden automatizar y no, para que nos permita tiempo para hacer otras cosas. Que no es para quitarte tu trabajo, es para que pueda hacer otras cosas. Yo estoy seguro que el 99% de los que estáis aquí estáis deseando tener algo que os quiten tarea. ¿Seguro? Vamos, estoy seguro. Pues yo la experiencia que tengo en 8 meses es necesitamos personal, necesitamos personal, necesitamos personal. Yo lo cuento eso fuera y la gente se enfada conmigo. La administración pública, pero si seguro que están allí sentados y no hacen... No, es que no tenemos tiempo para hacer las cosas que hay que hacer. Bueno, pues a lo mejor la automatización de ciertas tareas lo pueden hacer, se está haciendo, pero hay que seguir avanzando en ello. Y, por supuesto, tenemos que repensar cuáles son las necesidades a futuro en la administración. Vamos a necesitar, yo tengo debajo de la Secretaría tenemos el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Están haciendo 2 cosas importantes. La primera de ellas es la de utilizar toda la información que genera la Administración Pública andaluza para generar Big Data que te permita evaluar políticas públicas, por poner un ejemplo, o, por ejemplo, y por qué no, la de hacer más eficiente la Administración Pública, para no pedir 2 veces lo mismo, por poner un ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, para perfilar a los desempleados de Andalucía para ofrecerle una mejor formación, a la carta. Eso se puede hacer. Tecnológicamente no hay ninguna imposibilidad. Vamos a hacerlo, y para eso el Instituto lo está haciendo. O lo segundo, tratando de buscar gente que pueda hacer eso dentro del propio IECA, ¿no? Y por lo tanto, aprovechando la presencia de la secretaria, pues hay algunas peticiones que me han dicho que te haga, ya hablaremos en privado. En respuesta, evidentemente, ahí... Ya estoy terminando. Era para eso, ¿no? Ya, pues ya está, ¿no? Ya he recibido. No, es verdad, ¿eh? Se sabe que hay gente que dice, no, ya estoy terminando, y otros 10 minutos, ¿no? En este caso no estamos terminando. Por lo tanto, hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo quería contar esto, no sé si tenemos tiempo para, o no hay preguntas, o lo que sea. Sí, 2 minutos, 1 minuto, lo que estime oportuno, pero esta es un poco una idea. Hay muchas más cosas que evidentemente no voy a contar aquí, pero que algún día, si alguien lo estima oportuno, pues podría ser interesante debatirlo. Muchísimas gracias. No le vamos a dejar, vamos a ceder un par de minutos de la siguiente ponencia y si hay alguna pregunta está dispuesto a contestar. Así que, ¿alguna cuestión? Allá. Con un poco de sazón por el tema de la inteligencia artificial y quizá las previsiones catastrofistas que tenemos. Por mi parte, quiero decir que quizá estoy asistiendo a, bueno, con cierta incredulidad, preocupación y quizá un poco de pavor toda esta suerte de apocalipsis administrativa que parece que pende sobre nuestras cabezas y siguiendo un poco la jerga que se está utilizando en el Congreso, pues como millennial, como nuevo empleado de nuevo ingreso, no sé si 4.0, 5.0 o no sé qué número, me llama la atención el tema de la inteligencia artificial, cómo nos puede afectar como empleados públicos. Y, bueno, no sé hasta qué punto el robot Watson puede quizás
suplantar nuestros trabajos, ¿no? Sobre esto me gustaría preguntar, recogiendo un poco la estela que se ha venido planteando por los demás ponentes, del envejecimiento de la población, de la retención y la incorporación de talento. Aquí se ha hablado ahora mismo de lo que sería la innovación a efectos más tecnológicos, ¿no? Mi pregunta, y quizá planteo si el reto también sería una organización la componen personas, y como estamos viendo que sí se puede avanzar en lo que sería tecnológicamente, ¿cuál sería no el empleo del futuro, sino el empleado del futuro? ¿Cómo podemos hacer que la gente que está afuera, porque una cosa que me llama la atención es... Yo creo que más o menos ha quedado claro. ¿Cuál Vale. sería? Más que nada porque Sí. si no, no acabamos. A mí una vez en una ponencia alguien contó, no recuerdo la palabra, quién era, pero me acuerdo perfectamente de la frase. Me dijo, el empleado del futuro es un empleado que trabaja con una materia prima. Esa materia prima, yo creo que ya estamos empezando con ello, es el dato, la información. Entonces, ¿cuál debe ser el empleado público o el empleado del futuro? Entre ellos yo creo que también el público. Aquel que sepa manejar esa información. Y cuando digo eso, la gente dice, manejar esa información, pues tendré que aprender Oracle o Python o cosas de estas. No. Precisamente estoy hablando de lo contrario. Es decir, manejar esa información es, y lo he dicho antes, y para eso tenemos que preparar a las generaciones del futuro. Manejar esa información, la información, para que pueda transformarse, es saber captarla y saber emitirla. Y para eso hace falta herramientas muy básicas, pero que poca gente tiene cuando entra en el mercado de trabajo. Y vuelvo a lo mismo de antes. Necesitamos gente que sepa leer y que sepa escribir. Nosotros estamos todo el día mandando comunicaciones internas, ¿no? Hombre, cuando ya trabajas con alguien de 50 años, 40 años, esta persona rápidamente se maneja, pero pensad también en una empresa. Hacer una presentación, mucha gente presenta proyectos, hay que saber presentar, hay que saber hablar. Por lo tanto, aunque parezca absurdo, las habilidades que tenemos que desarrollar son habilidades a priori muy sencillas, pero no son tan fáciles. La lógica. Y en el caso de la administración también saber llevar equipos. Hay una película, y con esto termino porque vamos muy tarde, hay una película que me hace muchísima gracia, que seguro que a lo mejor no la habéis visto porque pensáis que puede ser una chorrada de película. Se llama Los Becarios. No sé si la habéis visto. Esta cómica de estos que entran en Google con 40 y tantos años largos. ¿Qué vas a hacer? ¿Habéis visto las pruebas de selección de personal? Hay una de generación de una aplicación, ¿no? Pero en un equipo con que tenga 2 personas que sepan, ¿qué tienes que tener? Tienes que tener un equipo que tenga todas las aristas cubiertas. Y muchas de esas aristas no son necesariamente sentarse en un ordenador a programar. Son otras. Comunicación, corresponsabilidad, llevar equipos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el empleado del futuro tiene que ir por ahí. Tiene que ir por ahí. Insisto, son cualidades muy humanas. Por lo tanto, la administración pública, aunque se automatice o se tecnifique mucho, lo que tiene que avanzar paradójicamente es hacia una administración más humana. Muy bien, pues de nuevo muchas gracias, Manuel. Gracias. Como ves, también era necesario tener esa visión desde el otro lado, que complementa de lo que estamos hablando, que son los retos para las personas en la administración pública. Sí. No son muy diferentes a otros retos y, por lo tanto, te agradecemos de verdad muy especialmente el esfuerzo que has hecho, que lo sé, por estar con nosotros. Os digo las salas de nuevo. Sala 1, provisión. Sala 2, perspectiva sindical. Y sala de selección, esta. O sea, los que queráis seguir en selección, os podéis quedar aquí. Pues muchas gracias. Eso creo que me lo van a poner a mí.